Buenos días, mi nombre es Ana María Zapata Potina, soy médica forense. Es un placer estarlos acompañando a ustedes el día de hoy en este evento. El día de hoy vamos a hablar de la importancia del examen físico y también la toma de muestras por parte del personal médico en los hechos de presunta violencia sexual. Tenemos que empezar que para los profesionales de salud, la valoración médica de las víctimas que son de estos delitos de connotación sexual, pues constituye como tal una tarea que es compleja, que es laboriosa, que en muchas ocasiones no se tiene un conocimiento amplio sobre esto, ya que también la formación que se le da a muchos de los médicos no profundiza justamente en estos aspectos, lo cual repercute también en ellos y en las presuntas víctimas, ya que, como todos sabemos, hay una connotación legal en todos estos abordajes que se realizan. A veces esta es una actividad que es menospreciada. Como les digo, es una actividad que va a exigir un conocimiento amplio, un conocimiento objetivo, que sea técnico y también teórico. Un error pericial como tal en la interpretación de los hallazgos clínicos puede resultar altamente dañino para las partes que se encuentran involucradas y por ende también se va a ver afectado todo el sistema de administración de justicia, teniendo en cuenta que hay múltiples factores que pueden ser determinantes para evaluar a las presuntas víctimas de agresión sexual, pues también resulta obligatorio considerar el efecto global del delito sobre la presunta víctima. Esto va a exigir finalmente un abordaje multidisciplinario que no reduzca el diagnóstico al resultado de los hallazgos en la exploración únicamente de la región genitoanal. Estos diagnósticos errados pueden realizarse por desconocimiento de la anatomía normal, también por falta de la preparación en el diagnóstico diferencial de algunas patologías que podemos encontrar también en estas áreas, que pueden producir signos que son similares a los de una agresión sexual. Entonces, por tal razón, se debe resaltar que no todo examen genitoanal normal va a descartar la ocurrencia de un suceso, ni tampoco todas las lesiones que se encuentren a este nivel genitoanal pueden atribuirse o son exclusivamente de la comisión de un delito sexual. De esta correcta interpretación de los hallazgos, pues va a depender que la pericia finalmente se traduzca en un aporte efectivo al sistema de administración de justicia. Entre los objetivos del examen físico y la recolección de elementos materiales probatorios o evidencia física, tenemos que uno de ellos es establecer y documentar la presencia o la ausencia de hallazgos clínico-forenses de importancia para la investigación del delito sexual, recuperando elementos materiales probatorios, especialmente los que son de origen biológico de la presunta víctima, para su remisión a los respectivos laboratorios, los cuales acá encontramos los que se encuentran en el Instituto Nacional de Medicina Legal, sea con fines de análisis o también para dejarlos en reserva frente a la posibilidad de que se pueda realizar un estudio posterior, y obviamente se debe asegurar su adecuado registro, manejo, preservación y cadena de custodia. Realizar una valoración completa a la hora de valorar a estas personas, es decir, hacer un examen físico que sea completo, que sea detallado, que sea minucioso, para determinar varios aspectos, como por ejemplo la edad clínica, si hay presencia o ausencia de lesiones, si hay signos de intoxicación exógena, si también se detecta que hay una discapacidad o signos de infección de transmisión sexual,
si también se produjo de pronto un embarazo por estos hechos, y esto con el fin de brindar herramientas para la interpretación de hallazgos y fundamentar una conclusión relacionada obviamente con la consistencia de lo que se nos está narrando o con el relato que obtenemos. Aquí en este punto tenemos dos escenarios. Primero es en los casos de presunta violencia sexual en que la persona que es agredida es atendida en un servicio de salud antes de que la autoridad tenga conocimiento como tal de los hechos. En estas instituciones se debe efectuar también el respectivo examen físico, examen médico y también la recolección de elementos materiales probatorios o evidencias físicas. Y es importante aclarar que aquí también, en este escenario en el cual estamos hablando de las EPS, de las IPS, también de los servicios de urgencias, se va a aplicar la resolución 459 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social, pero también todos los médicos deben de tener en cuenta los procedimientos que están establecidos en la guía para el abordaje forense integral en la investigación de la violencia sexual, ya que este es un documento que se encuentra de manera pública en la página del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y debe ser utilizado por todo el personal de salud en el territorio nacional, no es exclusivamente para medicina legal. También estas instituciones deben informar, tienen el deber de informar a la autoridad sobre el evento y esto hace parte de esta articulación intersectorial que se maneja, dejando constancia escrita en la historia clínica de la fecha, la hora y también qué mecanismo de reporte se utilizó, cuáles son los datos del funcionario, es decir, en qué institución labora, los nombres y los apellidos, su número de identificación, quién recibió el reporte, así como también quién reportó el evento. Ya el segundo escenario que tenemos es que no haya una atención previa en un servicio de salud o en un servicio de urgencias, sino que se hacen las valoraciones y la toma de muestras, estos elementos materiales probatorios, directamente en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Ahora pasamos al examen del área genital. Este examen del área genital implica que el profesional o la profesional que está encargado de la valoración esté sensibilizado en relación con el impacto que las presuntas violencias sexuales tienen en las presuntas víctimas y específicamente sobre el cuerpo y su sexualidad. Se debe entender también en estos casos el temor que siente la persona en frente a la realización de este examen físico y se deben respetar también los tiempos de la presunta víctima, su privacidad y también su intimidad. En general, tenemos que es ideal que se realice el examen genital de las víctimas dentro de estas primeras 72 horas que son posteriores al hecho, ya que muchas de las lesiones por su ubicación y porque en los tejidos que se van a presentar pues son mucosas o son epitelios que son realmente los que conforman los genitales, van a reparar muy rápidamente, pero no necesariamente tenemos que cerrarnos a estas 72 horas, sino que por lo general se debe hacer esta valoración o este examen genital en todas las presuntas víctimas de violencia sexual. El único impedimento o la única razón por la cual no se haría este examen genital es porque directamente la presunta víctima o la persona que estamos examinando nos diga no quiero que se haga, pero no hay ninguna ley ni de revictimización, ni nada que nos haga a nosotros como personal de salud, como médicos,
tomar la decisión de no se lo voy a hacer, ni por el tiempo transcurrido, tampoco es otro motivo. Entonces, como les digo, tener claro que el único motivo por el cual no se hace esta valoración genital es porque directamente la persona que estamos examinando nos diga, no quiero, no me voy a dejar hacer ese examen genital. En cuanto al enfoque que se le debe dar a este examen genital, pues debe ser a identificar y a documentar lesiones, alteraciones patológicas, signos de infecciones de transmisión sexual, signos de embarazo y también evaluar los caracteres sexuales secundarios para determinar la edad clínica. Se debe realizar un adecuado registro descriptivo muy detallado de cada una de las lesiones o cualquier detalle que evidenciemos. Se va de lo general a lo particular y de lo externo a lo interno en estos casos. También el registro fotográfico es fundamental como un elemento documental de estos hallazgos precisamente para sustentar lo que se está plasmando en el informe pericial con este registro fotográfico. Nosotros hemos evidenciado que en la gran mayoría, si no es en la totalidad de estas valoraciones, no se toma un registro fotográfico, o sea, es un recurso que es poco utilizado por los profesionales que realizan estas valoraciones y realmente no se tiene el concepto de la magnitud y del valor que tiene este registro fotográfico. En las presuntas víctimas, cuando hablamos en este caso de las mujeres, para ampliar el campo visual se debe realizar una maniobra de tracción de los labios mayores hacia afuera y ligeramente hacia los lados, y a esta maniobra se le denomina maniobra de riendas. Esto va a permitir visualizar todas las estructuras del introito vaginal y cualquier hallazgo que se encuentre en esta área pues debe ser registrado y debe ser documentado. También tenemos que hay varias posiciones que se pueden utilizar para realizar este examen genital. Por lo general se tienen 4 posiciones que se ponen en práctica para realizarlas con la persona que vamos a examinar. La primera sería la posición de litotomía o ginecológica, que precisamente pues, es la que se utiliza en cualquier procedimiento ginecológico y esta es la más usada en mujeres adultas. También tenemos la posición de rana. Esta posición de rana es recomendable en niñas pequeñas, se realiza con la menor en posición de decúbito dorsal, se le pide y además también se le puede ayudar a que se pare las rodillas hacia afuera, uniendo los talones de una manera simultánea, como lo pueden ver allí en la diapositiva. Esa sería la posición de rana y esta posición va a favorecer la exposición requerida de la región genital, permitiendo como tal una adecuada valoración de la membrana himeneal en estas niñas. También tenemos la exploración en el regazo de la madre, es decir, que el acompañante o el familiar, la mamá en este caso, idealmente, tenga en sus brazos a la niña y allí encima del regazo también realizar esta posición de rana. Esto también ayuda a tranquilizar mucho más a las niñas a la hora de realizar realmente este examen genital y también se permite con esta posición un adecuado examen genital. Y tenemos también la posición genupectoral. Esta es la más utilizada para hacer el examen de la región anal. Consiste en que la persona se arrodilla flexionando todo su cuerpo y apoyándose sobre los antebrazos, elevando la región glútea. Por lo general es más fácil explicarlo con esta imagen que ustedes ven en la diapositiva, que es como cuando un gato se estira. Realmente esa es la posición que se le va a pedir al examinado o a la examinada que realicen para hacer la exploración. Esta también ayuda
aparte de la exploración del área anal, a que se expongan y visualizar los genitales externos de las niñas en caso de que la examinada o la niña en este caso colabore. Y esta posición es recomendable cuando, por ejemplo, en la posición de rana se encuentra algún hallazgo o algo que queramos verificar o verlo en mayor detalle. La selección de la posición adecuada para este examen genital realmente va a depender de la edad y de la colaboración de la persona que se está examinando. También se debe tener en cuenta la habilidad del médico o de la médica que está examinando a la persona y cada una de las particularidades del caso al que nos estamos enfrentando. El examen genital y anal en niñas de más de 14 años, en jóvenes y en personas adultas, como les decía previamente, se realizan de decúbito supino, preferiblemente en una camilla con estribos, para permitir que la zona de examen esté a nivel de la visión de la persona que está examinando en ese momento. Se debe utilizar una fuente lumínica suficiente que nos permita detectar detalles y ver con claridad en caso de identificar alguna lesión en esta área. En niños y en niñas se puede realizar en decúbito supino o semisentados o sobre el regazo de la madre o del cuidador con las rodillas separadas, o también en la posición genupectoral para ampliar un poco más el campo visual. Y pues también específicamente esta posición es para evaluar la región anal. Inicialmente se realiza una inspección del área genital con sus estructuras en reposo para establecer la presencia o ausencia de lesiones, también para recuperar evidencia traza a este nivel, evaluar también caracteres secundarios para determinar la edad clínica, signos de embarazo y también cualquier hallazgo para determinar la presencia o ausencia de infecciones de transmisión sexual. El examen del área genital incluye varios procedimientos, vamos a hablar por encima de algunos, no vamos a ahondar en esta jornada como tal, tanto en el examen del área genital. Entonces, lo primero que se debe hacer es valorar el área púbica, se debe examinar muy bien esta zona púbica y la cara interna de los muslos en búsqueda de secreciones secas, de pelos sueltos o de cualquier otro elemento que pueda estar relacionado con los hechos que se están investigando, en cuyo caso, pues si los encontramos, se deben de tomar las muestras respectivas. Igualmente, también en los casos en los que sea posible, se debe peinar esta zona púbica sobre un papel no impreso, un papel blanco, idealmente, o craft, si no se tiene los anteriores, y la totalidad de este material que se recolecta se va a recoger en una hoja de papel, la cual se va a plegar o a doblar, se va a sellar y se va a rotular debidamente, especificando que corresponde a muestras que son obtenidas por peinado púbico de la persona que se está examinando. También, cuando sea el caso, se deben de evaluar cuáles son las características de este vello púbico para la determinación y para la valoración de la edad clínica. Se deben evaluar los genitales externos, examinar la vulva, los labios mayores, tanto en su cara externa como en su cara interna, la horquilla o vulvar, los labios menores, el área vestibular, el clítoris, el meato urinario, el himen y la fosa navicular. Entonces acá en el himen también vamos a encontrar ciertos hallazgos. Primero, el himen es una membrana de tejido conjuntivo con una gran cantidad de fibras que son elásticas y colágenas, que está recubierto por un epitelio estratificado no queratinizado y por lo general pues presenta un orificio.
Su vascularización, es decir, la presencia de vasos sanguíneos, es indirectamente proporcional a la edad de la mujer. A menor edad hay una mayor cantidad de vasos sanguíneos y a una mayor edad hay una menor cantidad de vasos sanguíneos. El himen no contiene músculos, no contiene glándulas y su inervación o la presencia como tal de terminaciones nerviosas en esta área pues es escasa, es baja. Para visualizar el himen en el examen físico, pues se va a seguir la misma técnica utilizada o que se practica en los exámenes ginecológicos convencionales. Se deben utilizar guantes y se van a utilizar gasas o algodón, aunque muchas veces el algodón puede dejar hilitos o ciertas particularidades allí, entonces idealmente es una gasa. Se debe realizar una ligera separación lateral de los labios mayores, se tracciona hacia el examinador hasta que el área del himen quede claramente visible y nuevamente estamos hablando de la maniobra de las riendas, la cual ya se las mostré en las diapositivas. También se debe solicitar a esta persona examinada que puje o que tosa. A esto se le denomina la maniobra de Valsalva. Si es posible, solicitarle a la persona que estamos examinando que lo haga, precisamente para que esta membrana himeneal se abombe y de esta manera se pueda observar mucho mejor la zona de implantación del himen y también su borde libre. Si se requiere también en estos casos, se puede completar este examen genital realizando la posición genupectoral. Como les decía previamente, no vamos a ahondar en el himen en este momento, ni tampoco en especificidades del examen físico, pero una vez de que ya se expone el himen, pues es importante describir cuál es su forma, su elasticidad, lo cual la elasticidad de por sí, todos los himenes son elásticos, sino que también es proporcional a la edad el grado de elasticidad que se tiene en estos casos. Entonces, en niñas mucho más pequeñas el himen no es tan elástico como en una mujer adulta, ya que esto está también determinado por el proceso de las hormonas, cuando ya empiezan a hacer efecto en el cuerpo de las mujeres. Entonces, por lo general, antes de la menstruación el himen no es tan elástico y después de la menstruación se va a aumentar la elasticidad del himen. En cuanto al himen, también evaluamos la integridad del himen y cualquier otra alteración que se pueda presentar a este nivel. También se debe evaluar la región anal e igualmente se realiza en el caso para cuando la presunta víctima es un hombre, se debe explorar el área genital, aclarando que pues, los genitales de los hombres se encuentran en su totalidad expuestos, o sea, son genitales externos por completo, contrario a las mujeres, como les venía ahorita explicando, y también se debe hacer la valoración en hombres del área anal. Vamos a seguir ahora con la recolección, el embalaje y el rotulado de los elementos materiales probatorios y evidencia física. De manera general, entendemos el elemento material probatorio y evidencia física como cualquier objeto, cualquier instrumento o medio de conocimiento conducente a descubrir la verdad, como son las huellas, las marcas o rastros de origen físico, químico, biológico o electrónico, que son perceptibles a través de los sentidos o mediante la utilización de tecnología forense y cuyo análisis nos va a proporcionar las bases científicas o técnicas para encaminar la investigación penal, lograr la identificación del autor o de los autores y así confirmar o descartar la comisión de una conducta punible y la reconstrucción de los hechos. Es importante resaltar en este punto que se debe contar en todas las instituciones
con elementos requeridos, donde se incluya el kit para la toma de muestras en la investigación del delito sexual. Este kit debe ser completo y debe estar disponible en todas las ocasiones al inicio de la atención de las presuntas víctimas de violencia sexual, y como les decía, debe estar presente en todas las instituciones de salud del país, así como también en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Empezamos con las prendas de vestir, en este caso las de la víctima y también las del presunto agresor, si las hubiere, pues estas van a constituir una fuente de evidencia y van a aportar información relacionada con la posible secuencia de eventos en la investigación que se está llevando a cabo en los delitos sexuales. Por esto último, pues es de gran importancia el hallazgo, la recuperación, la recolección, preservación y envío de las evidencias físicas que estén presentes en las prendas de vestir. Se debe enfocar a la recolección de estas prendas de vestir o objetos que puedan contener fluidos como sangre o semen, o que también tengan folículos pilosos, es decir, pelos del presunto agresor o presuntos agresores o agresoras, incluso cuando estas prendas ya hayan sido lavadas con agua y jabón. Incluso hay literatura científica que indica que así se haya utilizado cloro en 2 o 3 ocasiones, aún así se puede encontrar material biológico en estas prendas. Entonces, lo que se va a hacer inicialmente es una observación detallada de estas prendas aún puestas sobre la persona que estamos examinando. Posteriormente se hace desvestir a la persona cuando está parada sobre un papel limpio. Nuevamente, idealmente es un papel blanco o un papel craft, para que cualquier evidencia, traza que caiga de la ropa quede sobre este papel, y este papel va a ser tratado como una evidencia física. Se debe inspeccionar prenda por prenda sobre una superficie plana y limpia, realizar una descripción detallada sobre cada prenda, en qué estado se encuentra, de qué color es, tipo de prenda de vestir y todas las particularidades que encontremos en cada una de las prendas, que finalmente lo que hacen es individualizar. Al finalizar el proceso de descripción, se deben de proteger las áreas en donde se observan manchas como tal. Si las prendas de vestir están húmedas, estas se deben dejar secar en un lugar aislado a temperatura ambiente, sin que entre en contacto con otros elementos que puedan contaminarla, ni ponerla enfrente de un ventilador o de un aire acondicionado. Se debe dejar a temperatura ambiente. Si ya la prenda de vestir está seca, pues se debe embalar en una bolsa de papel, y esta a su vez se va a poner sobre una bolsa plástica, y cada prenda que tengamos se debe embalar y rotular por separado, consignando el número de caso, el nombre de la persona a quien pertenece, la descripción completa de esta prenda, lugar, fecha, hora de recolección y el nombre completo de la persona de quien está realizando el embalaje, además de diligenciar la cadena de custodia. Los elementos materiales probatorios que son de origen biológico están sujetos a deterioro. Entonces, la recolección y almacenamiento cuidadoso pues van a asegurar su preservación para que puedan aportar la información obtenida a partir de realizar su análisis. Cada uno de estos elementos materiales probatorios deben ser también rotulados individualmente cuando se deban usar tubos de ensayo o frascos pequeños. En estos casos, pues también deben ser marcados en el rótulo que trae el recipiente con toda la información básica, como un número único de caso, nombre de la persona a quien pertenece la muestra, la fecha y análisis solicitado. Posteriormente se introduce en bolsa plástica sellada
la cual también va rotulada según el manual de cadena de custodia. Para realizar la toma de elementos materiales probatorios en cavidad oral, específicamente de los espacios interdentales, aquí se va a utilizar un fragmento de seda dental, idealmente que la seda dental no tenga cera. Se va a pasar esta seda dental por todos los espacios interdentales y este fragmento de seda se va a introducir en un frasco de polipropileno con tapa, pero antes de cerrarlo se debe esperar a que esté seca o seco el fragmento de seda dental para sellar obviamente el frasco, rotularlo y embalarlo en una bolsa de plástico. También en el frotis de la región retromolar, que viene siendo el espacio entre los cachetes y los dientes, aquí se van a utilizar 2 escobillones. También estos deben ser rotados dentro de la región retromolar y se dejan secar estos escobillones a aire ambiente, tampoco frente a ventiladores o aires acondicionados. Se dejan secar en la caja secadora de escobillones. Sabemos que muchas veces no se tienen estas cajas secadoras de escobillones, entonces en algunos casos hemos visto que se utilizan también fragmentos de plastilina donde se pueden poner estos escobillones verticalmente, pues precisamente que esta no sea una manera o una razón por lo cual no tomar estas muestras. Estas se empacan en una bolsa de papel o en un tubo de vidrio taparroja que sea marcado, también en una bolsa de plástico y se sella. En cuanto a los frotis de introito vaginal y frotis vaginal, también se van a utilizar 2 escobillones secos para cada uno de los frotis. Se introducen estos escobillones en el fondo de saco vaginal por unos segundos para permitir que se absorba todo el exudado que allí se encuentre. En estos casos, y algo que también muy comúnmente se ve, es que se dejan placas con extendido, lo cual no es necesario realizar estas placas ni usar los espéculos, se debe introducir directamente. También se deben de dejar secando a aire ambiente, van en bolsa de papel o en un tubo de vidrio taparroja marcado. En cuanto a la realización también de los frotis de ampolla rectal, de la región anal, perianal, la perineal o extragenital, se utilizan también escobillones, pero estos ya van humedecidos con 2 a 3 gotas de agua destilada o solución salina estéril, pasando varias veces por el sitio de la toma, realizando círculos concéntricos y después se frota suavemente la zona con otro escobillón seco que se va a dejar secar, se empaca en bolsa de papel o tubo de vidrio taparroja marcado, el cual se pone en bolsa de plástico y se sella. Cuando hablamos también de huellas de mordedura o signos de succión, también se utilizan los escobillones humedecidos con agua destilada o con solución salina estéril. Nuevamente con círculos concéntricos se pasan los escobillones mojados, posteriormente con uno seco se pasa también por la zona, se deja secar y se sigue el mismo procedimiento de embalaje y de sellado como en los otros casos. Un patrón particular que nosotros hemos observado en estos casos es que, por ejemplo, se obtienen muestras de frotis de introito vaginal o frotis vaginal o muestras de folículos pilosos, que son los pelos, que son analizadas en el laboratorio de biología del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y se detectan espermatozoides o efectivamente esos folículos pilosos corresponden a pelos humanos, pero la pregunta que surge es cómo se puede asegurar que estos espermatozoides o pelos son de la persona que se está considerando como el presunto agresor. Entonces, en el 100% prácticamente de los casos que abordamos no se tiene un cotejo genético entre esos espermatozoides o pelos y el presunto agresor. Por ende, pues no existe una certeza de que efectivamente pues sea de la persona
que se está investigando. Entonces, en el caso de la toma de muestras, también se deben tener muestras de referencias tanto de la presunta víctima como del presunto agresor para realizar esta comparación y cotejo genético posterior. Y para finalizar, quiero dejarles también esta frase de que las valoraciones de las presuntas víctimas de violencia sexual se deben abordar de una forma integral, de una forma oportuna y completa, siempre teniendo en cuenta que no habrá una nueva oportunidad para hacer lo que no se hizo. Muchísimas gracias. Aquí hay una pregunta que nos llega, de hecho fue por el interno, que nos hacen la siguiente pregunta. Dicen, lo acusan de haber contagiado al hijo con condilomas, virus papiloma humano. O sea, si estamos en lo correcto cuando dije que la pregunta no la entendía. Me hice un examen de PCR que evalúa 40 genotipos de alto y bajo riesgo. Y todos salieron negativos menos uno, el gen indeterminado. Este salió positivo. ¿Qué significa este genotipo indeterminado? Pregunta. ¿Podría decirse que yo lo contagié a sabiendas que a mi hijo no le hicieron algún examen que diga que sí era virus papiloma humano? Hay un tema. Virus papiloma humano, todos fuimos niños, ¿cierto? ¿Les dio verrugas en las manos? Yo sí lo digo, a mí me dio verrugas y me tuvieron que llevar al cirujano plástico, al dermatólogo. De hecho, ya siendo adulto, cuando llegué a hacer mi especialidad, me dieron en los pies. ¿Es mal aseo? No. ¿Es una enfermedad de transmisión sexual? No. De hecho, hay unas que salen en las manos. Eso lo produce el virus papiloma humano. Eso es una baja en la defensa. Casi a todos los seres, casi a todos, no a todos, nos ha dado cuando se nos bajan las defensas, ¿ya? Porque nos enfermamos, nos desnutrimos, nos de algún cáncer, salen otra vez a flote. Que te digan virus papiloma humano positivo no es enfermedad de transmisión sexual. De hecho, rápidamente, hay solo unas cuantas enfermedades donde uno dice esto es de transmisión sexual y ahora hay que saber, ¿fue de transmisión vertical o horizontal? ¿Listo? Vertical, mamá, hijo, ¿ya? Esto fue con intención, sin intención, ¿listo? Enfermedades, que uno dice, esto es transmitido de forma sexual. Gonorrea, perdón, blenorragia o gonorrea, como nosotros en medicina lo hablamos con esos dos términos. Clamidia trachomatis, ¿listo? VIH, bueno, hepatitis B. Claro, hepatitis B se puede por transfusiones, sí, por eso les digo, es vertical o cómo se transmitió, o sea, de mamá a hijo o de forma horizontal, o cuál es la explicación. ¿Listo? Entonces, el virus papiloma humano, y ahí viene un gran error, porque pues, no falta el que habla paja en este cuento, ¿ya? Viene y dice, virus papiloma humano, enfermedad de transmisión sexual, y aprieta a alguien. Como les decía ahora rato, hay casos mal interpretados. De hecho, para ponerlos un poquito en contexto, nos ha llegado últimamente, llevamos dos historias súper rápidas. Una familia nos consultó hace muchos años. No, es que al abuelo de 70 años, mi papá lo están acusando de una violencia sexual con los nietos, y ellos de un momento a otro comenzaron a llorar, y pues claro, es lógico, entendible el problema. Cuando digo, ¿qué pasa? O sea, que dijo, nosotros somos activistas de cadena perpetua para violadores, pero esto es una falsa denuncia, le decían. Dígale a la opinión pública eso. Decía, doctor, no nos imaginamos que este calvario, esto es un calvario, fuera así, y los costos, no tenemos los recursos. Le decía, señora, esto cuesta. Un buen abogado penalista dedicado a esto cuesta. Los forenses, los investigadores criminalísticos, lo que se necesita. Decía, no nos imaginábamos. Yo decía, de pronto la vida te quiere enseñar algo. Y hace poco nos llegó una persona 24 años, funcionario público, que se dedica a este tipo de investigaciones, tuvo una relación con una chica de 17 años, está documentado por WhatsApp, por una cantidad de mensajes, redes sociales, y cuando terminó la relación,
lo acusó y llegaba y decía, yo fui duro con la gente que acusaban a esto. Dijo, nunca me imaginé que iba a estar en estas. Y decía, estamos comenzando. Recién te te van a hacer una imputación, o sea, estás comenzando. Él decía, ya estoy agotado con esto. Me despidieron como profesor, solo tengo mi puesto. Entonces, aquí hay dos caras de la moneda. Todas las personas aquí son presuntas, y es la invitación, presuntas víctimas, presuntos victimarios. ¿Ves que sale un nombre y en redes sociales ya la persona dice, todo el mundo es inocente hasta que demuestre lo contrario? La vida real pues no es tan así. ¿Ya? Voy a responder unas preguntas que hay con respecto a este tema. ¿Listo? Aquí nos dice, ¿qué pasa cuando pasan 15 días después de la supuesta afección a la víctima y pone denuncia y le hacen las pruebas genéticas? Ya vimos en la presentación que yo di, doctor Néstor Fabián, hasta 5 días hay residuos biológicos, pues, al menos que se guarden las prendas. Caso Mónica Lewinsky, presidente Clinton en Estados Unidos, que ese vestido se guardó muchísimo tiempo. Y recordemos, él fue duramente cuestionado porque dijo, yo nunca estuve, y después sí tuve algo. Dice, desde el inicio, pues sí, le colocó los cachos a su esposa. Mal hecho, sí, ¿ya? En eso, o sea, es traición, ¿listo? Pero pues después, oiga, mintió allá en lo más sagrado de una sociedad, su familia. ¿Qué pasó con el pueblo norteamericano? ¿Listo? Entonces, no tiene que ser muy claro con esto. ¿Listo? Ser muy concordante. Aquí, esta pregunta. ¿Qué pasa cuando se realizan exámenes después de las 72 horas? Recordemos, hasta los 5 días es recomendable. De hecho, los forenses, las guías aquí dicen, hasta 72 horas es una urgencia. 5 días. Nos vamos, la probabilidad es bajísima, es bajísima. Estamos hablando de personas vivas, personas fallecidas. Un dato, la literatura dice que 2.5 meses, o sea, 75 días. Acá tuvimos un caso. No de 75 días, pero sí de muchos días después de fallecido, y se encontró 3 tipos de ADN, 3 perfiles genéticos en ese caso, incluyendo el del novio. Entonces partieron, el novio la violó. No, error craso, brutal, error grandísimo. Cuando todo el mundo, pues sí, eran novios. ¿Qué hace con su novio y con su novia? Con su pareja. Bueno, hay parejas que no tienen sexo, ¿ya? O sea, no está mal visto, es una posición. Y eso me ha llamado mucho la atención. Y dicen, no. Una cosa es el amor, otra es una relación, otra cosa es intercambiar fluidos. Entonces hay que estar abierto. Un caso mal interpretado, dijeron, si aparece es el de él. No, por Dios. Si van y examinan a su pareja, esos que hacen cosquillita, le saca barrito, le rasca el cuellito, usted carga ADN. ¿Por cuánto? No son horas, son días. Se puede lavar las manos con lo que quiera, como quiera. ¿Listo? Los va a encontrar. Aquí hay otra pregunta. ¿Hay alguna diferencia genética para la medicina forense? No, doctor Saylor. Un gusto tenerlo por acá. Pues cómo se toman las muestras, cadena de custodia, el procesamiento. Recuerden que hay diferentes tipos de kits. Perdón. Son de 7 sistemas genéticos, de 15, ¿ya? Y de 21 o 23 sistemas genéticos, es lo que se muestra. En este tema del examen que hablaba la doctora Ana María, sabemos que hay muchas preguntas aquí, el doctor Sergio de Perú. Nos dice, rige a un médico legal para casos de CLS, por favor. Las siglas cambian en cada país, no las conozco, en esta guía se considera. Hay algo, doctor, las guías nacionales tienen que estar apegadas a la literatura internacional y más en forense. De hecho, un país puede decir, no las tenemos, pero está la obligación de cumplir con los más altos estándares. Cuando nos volvemos especialistas o magíster o doctorados, tenemos que ver el mundo
completo y ajustar. Por eso, si usted va al médico del pueblo, su obligación es conocer lo que ha sucedido en el pueblo. Si va al médico súper especialista, su obligación no es conocer el país, es conocer lo que sucede en el mundo, porque es el último escalón. Ah, listo, delitos contra la libertad sexual. Sí, mi doctor, hay guías. Aquí en Colombia hay una, y de hecho los países extranjeros, nuestros capacitadores, profesores que tuvimos de otros países en nuestra formación, decían, Colombia tiene algo, es que allá en Bogotá escriben una guía y el resto se apega. Son guías de orientación, de cómo hacer un buen trabajo, pero es la línea base. De ahí en adelante, lo que diga la literatura.